acompañándonos. Voy a invitar a que pasen y se sienten a Mariana Sepúlveda, de la Asociación por los Derechos de las Personas Trans Panambí del Paraguay, a Yomari Ortegón, vicepresidenta del colectivo de abogados de Colombia, del CAJAR, al señor Carlos Hoyo, que es jefe, presidente de la comunidad Santa Clara de Uchuña, al señor también presidente Robert Guimaraes Vázquez, de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali, y al señor Wilder Rojas, que es representante de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil del Perú. Entonces, los invito a que pasen y se sienten, por favor. Esta sesión es acerca de la situación del derecho a defender los derechos humanos en las Américas y las experiencias nacionales. Muchas y muchos de ustedes saben que las defensoras y defensores de derechos humanos cumplen una labor fundamental, como hemos visto a través de lo que nos planteaban nuestros colegas defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas que nos precedieron en el panel anterior. Esta es una región, América Latina, donde la defensa de derechos humanos le cuesta la vida a mucha gente. Es la región más letal para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. De los 312 casos de muertes de defensores de derechos humanos que se dieron el año pasado, alrededor del 70% ocurrieron en América Latina. Y este año, con algunas de los incrementos significativos que se están dando de las muertes de defensoras y defensores de derechos humanos en Nicaragua, en Colombia, en Brasil, vemos que América Latina puede tener el triste récord de ser más del 90% de las muertes de defensoras y defensores de derechos humanos del mundo. Ahora, defender derechos es mucho más que esto, es mucho más que las malas noticias acerca de las agresiones, los ataques y los hostigamientos. Defender derechos humanos y la labor de los defensores de derechos humanos ha sido crítica para la democracia en nuestra región, la democracia en el Perú, en el resto de América Latina, y es una comunidad llena de ideas, de creatividad, de experiencias muy interesantes. Y entonces, para comenzar, quería pedirle a Mariana, que se tiene que ir al aeropuerto, así que nos va a tener que dejar muy pronto, que si nos puede contar un poco qué es lo que está ocurriendo con las personas trans en el Perú, y si querés te puedes quedar sentada ahí, yo no me voy a sumar a la mesa, o si querés puedes venirte al podio, como prefieras, Mariana. Buenas noches a todos y todas. Bueno, un placer estar acá, aunque estoy de volada. Bueno, Panambí es una asociación de travestis transexuales del Paraguay que promueve y defiende los derechos de las personas trans. Mirando hacia el contexto, veo que no hay mucha la diferencia entre los países latinoamericanos, ¿verdad? Ya que hay varias discriminaciones y creo que sufrimos casi lo mismo en cada país de Latinoamérica. Sí, podemos pasar. Crímenes de odio, los llamamos allá en Paraguay, porque si bien decimos a defensores y defensoras de derechos humanos y al colectivo, porque una persona trans estando parada en una esquina ya se convierte en defensora de derechos humanos, porque ahí está expuesta su vida, está en peligro, y quienes las azotan, digamos, es el propio Estado mediante sus comandancias, ¿verdad? Los policías, que son los que más agreden, ¿verdad? Entonces, desde la caída de la dictadura de 1989 hasta el 2014, fueron 54 asesinatos de personas trans que quedaron totalmente impunes sin lograr encontrar algún culpable, digamos. El siguiente. Dificultad en el acceso a la justicia. Acá en Paraguay tenemos una dificultad grande, que es por el tema de identidad de género, ¿verdad? Ya que las víctimas
En el caso de las actas son solamente reconocidas por su nombre civil y sin decir que son personas trans o con identidad de género, ¿verdad? Entonces, es imposible investigar a fondo sobre los homicidios. Nosotras contamos con 54 casos en un informe, pero de las cuales sabemos que hay más mediante testigos, pero no pudimos acceder porque no están identificadas con su nombre social o de repente diciendo, no sé, una persona o un hombre vestido de mujer, otra vestido, otra vestido. Entonces no dificulta llegar a tanta información, ¿no? También se nos dificulta llegar al acceso no solamente a la justicia, también a la salud, a la educación, a una vivienda digna, por el cual el Estado nos empuja al único trabajo que es el trabajo sexual como medio de subsistir y poder tener lo básico, ¿verdad? Que es la alimentación y una vivienda, ¿verdad? No digna, porque muchas de las personas, no solamente en Paraguay, viven en condiciones de extrema pobreza, ¿verdad? La siguiente. Falta de registro de documentos oficiales. Como lo decía hace rato, el Estado mismo no cuenta con documentos o registros o una forma de registrar a personas trans, ya que no reconocen la identidad de género de las personas, ¿verdad? El siguiente, pues me queda... Invisibilidad de la identidad. Acá se voy a leer un poco porque es un poquito largo. El Ministerio Público invisibiliza y deja desprotegidas a las personas trans, no solo al dejar impunes sus asesinatos, sino también al desconocer sus nombres de uso social. Los registros también omiten los casos de homicidio de personas trans que las investigaciones se caratulan como si se tratara de un homicidio de hombres heterosexuales, dejando de lado su identidad de género, un factor sumamente importante para determinar el móvil y a los sospechosos de estos crímenes, ¿verdad? Acá claramente decidimos, ¿verdad?, que el problema eje es la falta de reconocimiento del Estado a nuestra identidad, ¿verdad? Hasta hoy en día, por ejemplo, yo soy una de las que demandé al Estado con el cambio del nombre, en la cual en primera instancia una de las juezas me dieron el cambio de nombre, pero ¿qué pasa? La Fiscalía, por decirlo así, apelan a la resolución del juez, más bien diciendo que cómo se le va a dar un nombre de mujer a un hombre, pero acá, el rol de una mujer o un hombre no lo define lo que es sus genitales, ¿verdad? Entonces creo que por decirlo, una vulva o un pene no lo define a una, ¿verdad? Tampoco el rol nos debería definir como mujeres ni hombres, que yo puedo hacer un rol de hombre, que no, justamente las mujeres tienen que quedarse en casa, por decirlo así, y mantener la casa limpia, y el hombre solamente salir a trabajar, que tiene que ser de ambos, ¿verdad? Entonces, ¿qué definen? También lo que decíamos es, hasta ahora no sé si Perú, por ejemplo, cuenta con un registro que diga esto es de hombre y esto es de mujer, ¿verdad? Entonces, casi, digamos, que no tiene poder o fundamentación su apelación, digamos. Pero bueno, lo que pasa es que más se guían por lo que es el fundamentalismo y la religión. Por más que nosotros, Paraguay es un país laico, lo que sí entra mucho es la religión, ¿no? Que no manda ni siquiera el presidente. La religión es lo que tiene fuerte poder ahí. Y bueno, creo que eso es todo. Muchísimas gracias, Mariana. Muy interesante escucharte compartir esta realidad y los obstáculos que tienen las personas trans.
Nosotros estábamos escuchando algunos de los estudios que decían que en América Latina, en varios de los países, las personas trans tienen una expectativa de vida de la mitad del resto de la población. O sea, la problemática y problemáticas específicas de ciertos grupos dentro de nuestra comunidad y dentro de los defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en reivindicar los derechos de las personas trans, que son muy específicos, y es por eso que te agradecemos enormemente que hayas compartido este testimonio. Te deseamos muy buen viaje. Gracias. Y por último, sí, les aliento a todos, ¿verdad? No solamente irnos como sucede en Paraguay, por ejemplo, nosotras no vamos como asociación a manifestarnos, pero no hay apoyo de las demás, o pocas hay. O sea que no se van todas las colectividades, ¿verdad? Y empezamos a difundir, a hacer campañas y crear una mesa, red de personas defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, donde están campesinos, indígenas, y apoyamos todo. O sea que si hay una marcha indígena, ahí estamos nosotras luchando, estamos enfrente, ¿verdad? Ya que la unión hace la fuerza. No miremos como defensoras y defensores de derechos humanos. No solamente debemos luchar por un derecho primordial. Yo particularmente no soy la de luchar solamente por el derecho de las personas trans. O sea que si hay feministas que estén a favor del aborto, ahí estoy. Si hay campesinos, que el derecho a la tierra, ahí también estamos. O sea que yo no puedo negarle un derecho a otra persona y yo pedir un derecho. O sea que todos debemos ser unidas y así únicamente vamos a lograr un cambio. No irnos cada uno por un lado. Y bueno, gracias y vuelo para el aeropuerto. Le voy a dar el uso de la palabra entonces al presidente de la comunidad de Santa Clara, al señor Carlos Hoyo, por favor. Bueno, la comunidad de Santa Clara y Uchuña está ubicado en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. En verdad, la comunidad de Santa Clara y Uchuña viene sufriendo mucho en caso de defensores de derechos humanos. Nosotros como pueblo indígena Shipibo Conibo estamos siendo amenazados por una empresa transnacional que está deforestando en la realidad más de 7.000 hectáreas en nuestro territorio. Y que nosotros como pueblo indígena venimos denunciando ante las autoridades correspondientes, pero sin embargo hasta ahora no somos atendidos. O sea que para un pueblo indígena, para nosotros como pueblo indígena no hay derechos, pero para una empresa transnacional sí hay derechos. Porque nosotros no podemos entender por qué nuestro mismo Estado, por qué el mismo gobierno nos trata, nos margina y vulnera nuestro propio derecho como pueblo indígena. Entonces, por eso es que nosotros, como pueblo indígena, venimos denunciando ante las autoridades que tomen el caso en serio de Santa Clara y Uchuña. En la realidad, nosotros vivimos bajo amenaza por esta empresa transnacional y que no podemos transitar en nuestro propio territorio libremente. No sé, que es un caso muy gravísimo que nosotros estamos viviendo desde el año 2014 hasta hoy en día. De que mi comunidad está muy atemorizada, de que cualquier cosa nos pueda pasar los dirigentes. Y nosotros no queremos ser víctimas de esas personas porque ya hubo 6 asesinatos que condenamos nosotros como pueblo indígena Shipibo Conibo. Entonces, si seguimos así, si el Estado no está cumpliendo con su rol como gobierno de titular a los pueblos indígenas, es un riesgo. Y peor, la expansión del monocultivo de palma aceitera para nosotros es una amenaza muy grande. Porque ¿dónde hay espacio? Solamente en los territorios de los pueblos indígenas hay espacios que donde pueden invadir territorio de los pueblos. Entonces eso nos preocupa mucho a nosotros, de que el pueblo Shipibo Conibo no puede vivir sin su territorio, sin su agua, sin su bosque, porque ahí está nuestra cultura, ahí está nuestra farmacia, ahí está nuestro mercado. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a vivir en un desierto, siempre estamos al lado de un río o al lado de un lago. ¿Por qué? Porque nosotros subsistimos de eso, vivimos de lo que es lo nuestro. Pero sin embargo, hoy en día la comunidad
ya no puede estar en esa armonía con el bosque, con la naturaleza, porque ya lo estamos perdiendo. Si nosotros como pueblo indígena no defendemos el medio ambiente, no solo estamos queriendo defender por la región de Ucayali, estamos defendiendo a nivel de todo el mundo. Porque nosotros, aunque no crean, el pueblo indígena Shipibo Conibo y los demás hermanos, los demás pueblos indígenas, somos los mejores conservadores del medio ambiente. Porque nosotros como pueblo indígena no tanto pensamos en la parte económica, sino en la parte humanitaria. Y eso es lo que muchas veces las autoridades no nos pueden entender, ¿no? Nos marginan diciendo que el pueblo indígena nunca trabaja, por gusto quieren territorio, y es por eso es que nos invaden. Vienen empresas transnacionales, hacen un negocio, a pesar que nosotros estamos asentados desde el año 1953, en un par de meses una empresa transnacional devastando nuestro bosque, 7.000 hectáreas, y que no es dable y que no es justo para nosotros como pueblo indígena, que el Estado nos trate de esa manera. Entonces, por eso es que nosotros hemos denunciado a 20 funcionarios del gobierno regional de Ucayali, incluyendo al ex presidente del gobierno regional, hoy denominado gobernadores. Entonces, hay una burocracia muy grande en nuestro gobierno regional. Nosotros venimos denunciando casos, pero sin embargo nuestra denuncia no tiene validez, siempre lo archivan. Hace poquito fue intento de muerte, me dispararon ya por 2 oportunidades. La primera denuncia presenté el 11 de diciembre del año pasado, hoy el caso está archivado, como que no pasó nada. Mientras que no hay sangre, mientras que no hay muerte en Ucayali, es como que no hubiera pasado nada. O sea que, entonces, ¿dónde podemos acudir ahora nosotros como pueblo indígena? O sea, ¿qué podemos hacer frente a todo este atropello, sobre todo la vulnerabilidad de nuestros propios derechos? El Estado no nos quiere reconocer. Entonces, ¿cómo, dónde y ahora qué vamos a hacer nosotros como pueblo? Por eso siempre he dicho varias veces, o de repente el Estado peruano quiere que nos metemos entre peruanos. Y entonces la comunidad de Santa Clara de Uchuña apuesta mucho por el diálogo. Por eso es que todavía nos mantenemos con una posición firme de luchar y recuperar nuestro territorio de uso tradicional que hoy se está acabando. Entonces es muy grave lo que estamos viviendo. Nosotros en la realidad, la comunidad ya no puede ni hacer la casa, porque ya no tenemos materiales para nada, porque todos están viniendo abajo. Y entonces, ¿dónde está nuestro derecho como pueblo indígena? Tenemos el convenio 169, y que para la Dirección Regional de Agricultura no hay el derecho constitucional de los pueblos indígenas. Bien claro lo dijo el director, eso para mí no existe. Entonces, ¿dónde están nuestros derechos? ¿Por qué el Estado mismo no hace prevalecer su propio derecho? Porque sabemos muy bien que hay leyes que respetan la posición o el derecho de territorio a los pueblos indígenas, pero sin embargo no lo están haciendo, lo están sacando la vuelta a la ley, ¿no? Esta empresa transnacional ha sido sancionada por el Minagri, pero nunca lo han cumplido, ni tampoco el Estado lo hizo cumplir. Se fue a la mano. Señor Carlos Hoyos, ¿qué se necesita para resolver la situación que ustedes están viviendo? En primer lugar, nosotros necesitamos la intervención de las autoridades correspondientes, inmediato, porque si no se hace eso, la deforestación en Ucayali nunca va a cesar, va a seguir continuando, aunque nuestro gobierno sigue firmando tratados internacionales diciendo la conservación del medio ambiente, que somos los mejores, que Ucayali está bien hecho, que Ucayali no hay deforestación. Es mentira. Vayan a Ucayali, visiten Ucayali, visiten a las comunidades indígenas, cómo estamos siendo atropellados hoy en día, nuestro propio derecho, nuestro territorio, estamos perdiendo. Entonces pedimos también a la comunidad internacional que haga una intervención, al menos al Estado peruano, exigiendo las demandas de los pueblos indígenas y que el Estado, nosotros como pueblo indígena, no estamos pidiendo un favor al Estado, estamos pidiendo un derecho que el Estado nos tiene que asistir y que nos tiene que dar por ley. Y eso es lo que no quieren reconocer, porque hay intereses económicos, intereses nacionales, intereses internacionales para las empresas internacionales, ¿no? Entonces eso es el grave problema de nosotros, y que nosotros seguimos defendiendo el territorio y que no haya un baguazo más en Ucayali. Eso es lo que no vamos a permitir, y eso no queremos.
porque hay líderes indígenas que ya han sido víctimas, que han sido asesinados y que hoy en día como que no hubiera pasado nada. Muchísimas gracias, don Carlos. Le voy a dar la palabra al señor Robert Guimaraes, pero antes de hacerlo quisiera invitar a la mesa al representante de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil del Perú, el señor Wilder Rojas, si se puede acercar, y aquí tenemos un asiento listo para recibirlo. Bienvenido. Bien, buenas noches. Acompaño a Carlos como presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali, que es una federación bastante antigua en Ucayali. Y solamente para reafirmar o un poco ratificar lo que Carlos acaba de decir como jefe de la comunidad, me gustaría leer un par de láminas, y alguien me acompaña en el fondo. Siguiente, porque esto ya ahí. Lo que está ocurriendo en muchas comunidades es el reconocimiento efectivo de los territorios tradicionales o ancestrales ocupados por nosotros desde hace mucho antes de la formación de estados, y el Estado no reconoce ese uso ancestral del territorio que va mucho más allá de un núcleo o una comunidad. En este caso, de Santa Clara de Uchuña es una comunidad que está reclamando aproximadamente 80.000 hectáreas, que es el territorio ancestral, y actualmente el Estado peruano solamente quiere reconocerlos como 1.300 hectáreas, ni el 50% del uso que le da la comunidad. El grupo Melca tiene en Perú 25 empresas. Ninguna de ellas está inscrito a su nombre. Está inscrito en los registros públicos a nombre de terceros. Eso implica que no solamente están deforestando territorios a gran escala para la siembra de monocultivo de palma, sino también han vulnerado las leyes ambientales peruanas. Bajo niveles de corrupción comprobado en Ucayali, porque las denuncias contra el gobierno regional están puestas. La reacción de las empresas es que al final, la comunidad y nuestra federación enfrenta 18 procesos penales por ir a detener una motosierra, a los actores traficantes de tierra. O sea, acaparamiento de tierra bajo niveles de corrupción comprobado. Siguiente lámina para un poquito. La deforestación a gran escala, hoy, estamos aquí, continúa la deforestación. En este mismo momento, no hay ninguna autoridad ambiental competente que intervenga. Al compañero, como él mismo lo ha anunciado, hace poco intentaron asesinarlo en campo. Hay otros compañeros que constantemente han sido intimidados, amenazados, y ese es el escenario, ¿no? Siguiente lámina. Nosotros hemos hecho un llamado a la opinión nacional, y en Ucayali como que los pueblos indígenas o a nivel regional no recibimos como mucho apoyo solidario, ¿no? O sea, la población es indiferente a nuestras demandas territoriales o nuestros reclamos reivindicativos a la tierra. Siguiente. La prensa, pagado por las grandes compañías, nos declararon personas no gratas, o sea, los medios de comunicación controlados por los poderes y las empresas nos han declarado personas no gratas, estamos ahí con el compañero, y que somos operadores de ONGs, y todo hay una campaña sistemática de intimidación, de difamación en contra de nosotros, aparte ya de los procesos judiciales que enfrentamos. Siguiente. Hemos hecho, y creo que en el panel anterior he escuchado, algo que podemos hacer y que estamos haciendo es visibilizar nuestros problemas, nuestros desafíos a nivel de movilizaciones. Si estamos aquí vivos es porque hemos visibilizado a través de esas movilizaciones. Porque ya han dicho, mira, hay que tumbar a Carlos, hay que tumbar a Guimaraes, porque ellos son los que obstaculizan la inversión en Ucayali. Bueno, siguiente, solamente ya para terminar, creo que lo que estamos exigiendo al Estado peruano es la intervención inmediata y la protección de los defensores de derechos humanos o los líderes quienes estamos enfrentando estos casos. Todavía
hay un gran desafío para iniciar los procesos de titulación de los territorios de las comunidades que todavía siguen reclamando que se les reconozca. En el caso de la comunidad Sahueto, quien está acá, Diana, sus padres y sus familiares han sido asesinados en la comunidad Sahueto en el 2014. En ese único caso se les reconoció el territorio por 80.000 hectáreas, solamente porque fueron asesinados sus líderes. O sea, el Estado peruano está esperando lo mismo. ¿Dónde va a vivir la comunidad? O sea, ¿a dónde más tendríamos que acudir? Entonces, en el año pasado, en noviembre, ha habido asesinato de 6 agricultores colindantes con el territorio de la comunidad. Esos casos están en riesgo de quedar impunes, porque no han identificado, porque no ha habido una investigación efectiva en campo. Entonces, nuestra seguridad y nuestro riesgo es inminente. Eso es lo que podríamos decir, y eso es lo que estamos enfrentando constantemente a diario en las comunidades o en la ciudad de donde venimos. Gracias. Muchísimas gracias, señor Robert Guimaraes. Entonces le doy el uso de la palabra a Yomaria Ortegón. Es una gran lideresa de derechos humanos de Colombia y espero que nos cuente cómo está la situación allá, cuáles son algunos de los desafíos de las defensoras y defensores de derechos humanos y algunas de las propuestas para resolver la situación que enfrentan defensoras y defensores de derechos humanos en ese país. Muy buenas noches a todos y a todas y muchas gracias por la invitación a reflexionar sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en nuestras Américas. Bueno, en Colombia vivimos algo que no esperábamos y que es la paradoja de la paz. En noviembre de 2016, después de 50 años de conflicto armado, un poco más, se firmó un acuerdo de paz y no solamente lo celebramos, sino que ayudamos a construirlo, pero paradójicamente los defensores y defensoras de derechos humanos continúan siendo agredidos y adicionalmente pues se han incrementado los hechos de homicidio. Es decir, la paz trajo una disminución altísima de las violaciones en el marco del conflicto armado. No se ha acabado el conflicto armado en Colombia, pero por lo menos 3.000 muertes menos año a año se están dejando de producir, lo cual nos llena de alegría, pero el único indicador de violencia que se incrementa mes a mes y en los 2 últimos años son los asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos. Desde la firma del acuerdo de paz hasta hoy han sido asesinados 330 defensores, defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas sociales. Podemos ver cómo además se han incrementado las cifras. Si vemos, aquí no están todas, pero por ejemplo en el año 2015 se produjeron 63 homicidios, en el año 2016, según el programa Somos Defensores, 80, el año pasado se produjeron 106 homicidios de personas que desarrollaban diferentes labores, pero que tienen unas características particulares. Por ejemplo, el 60 o más del 60% de estas personas son personas que defienden derechos al territorio, a la tierra, al ambiente y que se encuentran en zonas rurales. Es decir, son personas que se encuentran en una situación especial. Segundo, tenemos acá una variedad de ataques representados en homicidios, amenazas, representados en montajes judiciales, en violencia policial. También se han presentado casos de violencia sexual contra mujeres, que además hemos advertido un incremento de los homicidios contra mujeres defensoras y defensoras de derechos humanos. Si pudiéramos ver la siguiente gráfica. Aquí podemos ver cuáles son los ataques que se repiten con mayor frecuencia, son las amenazas. Estas amenazas son amenazas directas, pero también a partir del año 2010 se empezaron a generar una suerte de panfletos amenazantes que han llegado masivamente a diferentes organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, y frente a ellas no existe, ya transcurridos 8 años,
ningún resultado investigativo. Si uno pensara que existe interés de investigar, pues se centraría justamente en esta que es la principal fuente de agresión, las amenazas. Hemos visto cómo las amenazas, las que se produjeron entre 2010 y 2012, a través de estos panfletos, provenían del mismo correo electrónico. Repiten el mismo logo, las mismas fuentes. Entonces ahí es como uno no explica, y creo que esto es común en nuestros países, cómo las autoridades investigativas no se orientan justamente por estos elementos comunes de las agresiones. Siguiente, por favor. ¿Quiénes son las víctimas? Decíamos, hay un porcentaje importante que son defensores, defensoras del territorio, pero podemos ver una pluralidad de expresiones sociales que son atacadas. Si uno se dedicara a mirar qué hacían estos defensores y defensoras, el programa Somos Defensores identificó que más o menos el 50% o más tenían algún trabajo relacionado con la implementación del acuerdo de paz, sea relacionado con hacer efectivo el punto sobre tierras de reforma rural integral o procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito por otro tipo de cultivos, o hacer efectivas las medidas que tienen que ver con la defensa de derechos humanos, participación política, y aquí no están incluidas las cifras de personas que se han reincorporado a la vida civil que venían de las guerrillas. Estamos hablando solamente de personas que toda la vida se han dedicado a defender derechos. Siguiente. Esta es una caricatura que refleja muy bien la actitud estatal. Entonces, por un lado tenemos un ejecutivo que no dice nada, que no juega un papel importante a reconocer la legitimidad del trabajo de defensa de los derechos humanos, un Ministerio de Defensa que ha dicho públicamente lo que pasa en Colombia son líos de faldas, es decir, parece que todo se explicara por situaciones personales de los defensores y defensoras, lo cual pues contrasta altamente justamente con las causas que defienden y con la situación que ellos viven, y una fiscalía que no investiga y que ha dicho públicamente que no existe sistematicidad en las agresiones. Ahora, ¿qué hemos dicho? Que por qué es importante la sistematicidad, justamente para que las investigaciones puedan tener algún objetivo, que puedan identificar cuáles son esos factores estructurales. Ahora, a pesar de esta situación, a pesar de que existe una actitud que no es favorable por parte de las diferentes entidades estatales, lo que hemos advertido, y esto es muy importante o será muy importante a futuro, es un cambio social, un cambio de la sociedad que empieza a manifestarse públicamente defendiendo los defensores y defensoras de derechos humanos. El pasado 6 de julio hubo manifestaciones en todo el mundo, en Colombia, pero también en América Latina, en Europa, Estados Unidos, diciéndole a los defensores y defensoras en Colombia, ustedes no están solos. Y estos cambios son importantes, porque más allá de las cifras que de por sí son graves, es importante que la sociedad reconozca la valía del trabajo de estas personas, de nosotros y nosotras, y muchos y muchas de las que estarán acá saben que un defensor o una defensora de derechos humanos, también como los que me acompañan, no desarrollan un trabajo para sí mismos, y muchas veces incluso sacrifican su familia, sacrifican cuestiones personales por hacer un trabajo que beneficia a la sociedad. Esto es algo que debemos rescatar, repetir y reiterar para prevenir nuevas agresiones. Frente a la segunda pregunta, tal vez simplemente señalar que para nosotros y nosotras el acuerdo de paz tiene elementos muy importantes que permitirían prevenir nuevas agresiones. Quisiera poner un ejemplo de cómo funcionan los sistemas de protección normalmente, y ahora que están pensando en Perú en trabajar un sistema de protección y cómo deberían funcionar. El ejemplo que utilizamos es el ejemplo del incendio. Si una casa se está incendiando, existen dos medidas que se podrían tomar. Una, la lógica, sería llamar a los bomberos y apagar la casa, ¿cierto? La que se está adoptando en Colombia es darle a una persona un traje de bombero para que se meta a apagar la casa.
Estas son las dos opciones. Entonces, se ataca la vulnerabilidad, se le da a la persona en Colombia un vehículo, un celular o otra medida de protección física, pero no se ataca el factor de riesgo, que es la casa que se incendia. El acuerdo de paz tiene medidas muy importantes para contrarrestar ese incendio, que son esos factores estructurales, conocidos, históricos, desde la época de los 60, el paramilitarismo, las acciones ilegales de inteligencia y la falta de investigación de las agresiones. Entonces, existen 21 medidas en el acuerdo de paz que están en proceso de implementación, pero que de implementarse adecuadamente podrían generar un ambiente más seguro, más propicio para la defensa de los derechos humanos. En segundo lugar, frente a las medidas de protección, decíamos, la manera como se ha hecho hasta ahora es una manera esencialmente reactiva. Ocurre la amenaza, ocurre la agresión y se adoptan medidas. La manera como debería hacerse es, uno, que sea preventiva, dos, que haya una articulación interinstitucional, no el defensor yendo a la Unidad Nacional de Protección, el defensor o la defensora yendo a la Fiscalía, el defensor o la defensora yendo al Ministerio de Defensa, el defensor o la defensora pidiendo acción de la Defensoría, sino debería existir una ruta para que el defensor o la defensora pudiera tener la reacción de todas las entidades en un solo programa. Y finalmente, algo que hemos aprendido es que si tenemos en cuenta que el 63% de las agresiones se producen en zonas rurales, si los principales afectados son los defensores de la tierra, el territorio y el ambiente, las medidas individuales son absolutamente insuficientes. Tienen que adoptarse medidas de protección colectiva que además reconozcan las medidas de protección que tienen los propios pueblos, por ejemplo, los pueblos indígenas. En Colombia existe una guardia indígena muy fuerte, existe la Guardia Cimarrona, existen otros procesos colectivos de protección que deben articularse con los sistemas estatales. Lo mismo, pues tomar en cuenta el enfoque de género. Entonces, estas son algunas reflexiones sobre lo que podría servir para un programa de protección a defensores y defensoras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yomari. Y ahora le damos la palabra al señor Wilder Rojas. La situación que se vive por los asesinatos a través de sicariato de líderes de la construcción civil es ampliamente conocida acá en el Perú, pero también en otras partes del mundo. Hemos escuchado a través de audiencias en la Comisión Interamericana sobre esta situación. Nos encantaría que usted pueda compartir su apreciación acerca de lo que está ocurriendo y de las medidas que se tienen que tomar para compartir con este público. Buenas noches a todo el auditorio. Vengo en representación de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Mi nombre es Wilder Río González, secretario de Defensa de la Federación. Como bien lo ha señalado la compañera, nosotros somos una organización de defensores de derechos humanos. Defendemos el tema de la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, derechos fundamentales para que el trabajador del sector de la construcción pueda llevar un salario justo y equitativo dentro para que le dé una vida digna a su familia, lo que siempre creo todo ser humano lucha. Todo andaba muy bien, creo yo. Somos una organización desde el año 1958, tenemos 190 sindicatos a nivel nacional, producto de ellos son 142.000 trabajadores afiliados a nuestro gremio directamente, y marchaba bien el sector de la construcción. En buena hora el boom de la construcción que había hasta el 2008. En 2008 empieza un fenómeno dentro del sector de la construcción acá. Primero, que el Ministerio de Trabajo comienza a dar los famosos registros automáticos a las 24 horas de inscripción de 50 personas más una. No fiscalizaban si eran trabajadores del sector de la construcción, simplemente les daba el Ministerio de Trabajo. Y entre ello, ¿qué pasó? Que se infiltró la violencia, la delincuencia y el sicariato en el sector. Lo denunciamos constantemente como federación, constantemente hacíamos movilizaciones, hemos hecho hasta movilizaciones hasta la presidencia del Consejo de Ministros, a Palacio de Gobierno. Producto de esas
luchas que se hizo, se formó una comisión multisectorial mediante Resolución Suprema 173 de la PCM, donde esta comisión dictamina de haber hecho un estudio e indican que es cierto, que no es que los dirigentes del sector de la construcción estaban hablando tonterías, sino que era realidad, se había infiltrado la delincuencia y el sicariato, y producto de ello, ¿qué empezaron a hacer? A extorsionar a los empleadores de la industria de la construcción. Les cobraban el 2% hasta el 5% del total de la obra. Pero asimismo, no contentos con ello, empezaron también a extorsionar al trabajador. Cada puesto de trabajo lo vendían y las famosas cuotas sindicales semanales. No era de 5 soles los reglamentarios, sino 20 soles semanal. Y el trabajador que no daba su cuota sindical a fin de semana, simplemente el lunes le amenazaban y lo botaban del trabajo y metían a otro trabajador. Ante ello, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos denunciado y hemos pedido al Ministerio de Trabajo que haga una revisión de todos estos registros automáticos que se dieran desde el 2008 hasta el 2014. O sea, prácticamente 6 años que se ha dado a vista y siniestra. Solamente en Lima, hasta hace 4 años atrás, había 5 sindicatos del sector de la construcción. Hoy en la actualidad hay 92 sindicatos solamente en Lima metropolitana. Nosotros le llamamos autosindicatos porque los registros sindicales que le da el Ministerio de Trabajo le sirve como fachada para poder llegar al empleador, pero asimismo para limpiarse ante las autoridades, ya sea la policía o la fiscalía. ¿Esto qué nos ha costado a nosotros como trabajadores? Una lucha frontal a la delincuencia, a la violencia. Y no es cualquier violencia, es el crimen organizado. Tenemos 17 dirigentes asesinados producto de esta lucha frontal, ¿no?, que hemos denunciado. A la delincuencia no le gusta que la denuncien, a la delincuencia no le gusta que le hagan frente. No es le decimos pseudo sindicatos porque lindo sería que se creen sindicatos si fuera una lucha de ideas, de concientizar al trabajador, ¿no? Es una lucha de fuerza, nosotros con las ideas, ellas con sus armas de largo alcance. Como dije, no es una violencia, un delincuente común y corriente, son organizaciones bien organizadas, tienen un pool de abogados, tienen asesores, tienen ellos, por ejemplo, se manejan su centro de abastecimiento de materiales como ferretería, ¿no? O sea, llega un constructor, una obra X, este delincuente le dice al maestro de obra o al ingeniero, tú me compras los materiales de esa ferretería, y si no, tú me pagas acá. Y lo hacen, en Lima hay muchos, y no lo decimos nosotros, lo dice la policía, porque la policía ha investigado. Pero ante ello, ante todo eso que se ha denunciado, ante todo lo que la policía ha investigado, ¿qué delincuentes han caído? En la actualidad, de los 17 dirigentes asesinados nuestros, no hay ni siquiera un actor material capturado. No hay nada, ni material ni intelectual. Aparentemente, de unos compañeros que fueron asesinados en el Callao, capturaron a uno que era un sicario, dicen, del Ecuador. Salió, lo eliminaron y ahí quedó la investigación. Ahí quedó. Entonces, esto es un problema para nosotros como dirigentes sindicales, sí. Nosotros no podemos, es una lucha constante de dirigir a defender. ¿Qué defendemos nosotros? El derecho laboral de los trabajadores, que le paguen conforme a la ley. Hoy una obra solamente en Lima va a vía El Salvador y está la famosa población. ¿Quién lo maneja la población? Esas bandas organizadas. ¿Qué pasa ahí en esas obras? No les pagan los salarios del régimen de construcción. Los salarios, una violación total de los derechos. El Ministerio de Trabajo no cautela ni tutela el derecho del trabajador. Pero también la Fiscalía poco, la Policía poco o nada hace. Porque igual lo saben, pero nadie se captura. Por una simple razón nos damos cuenta, porque hoy en día hay un grado de corrupción generalizada en el país, lamentablemente, hay que decirlo así. Entonces, donde muchas veces inteligencia de la policía que ha capturado, y se ve en la televisión, a malos policías, se han capturado a fiscales, se han capturado a alcaldes, a gobernantes regionales que trabajan con estas bandas delincuenciales y asesinan o los corren a los dirigentes sindicales que defienden los derechos laborales, los derechos humanos de los trabajadores. ¿Qué estamos solicitando ante ello? Nosotros primero que solicitamos que el Ministerio de Trabajo haga una revisión de todos estos registros automáticos. No lo hacen. Ellos se basan, dicen, en la libertad sindical. Bienvenido a la libertad sindical. Nosotros como organización sindical y como defensores de los derechos humanos creemos que bienvenido a la organización sindical, que hay que respetar a la OIT.
pero que se fiscalice quiénes son sus representantes, quiénes están tras de ellos. No se ha hecho hasta ahora nada. Hemos exigido que nos busquen culpables, a pesar de la denuncia, como usted bien indicó, en la audiencia que estuvieron En en Washington. Nada, el Estado hasta ahora, no hay ninguna respuesta alguna. Se ha pedido que nos den de alguna manera garantía para la vida de algunos dirigentes a nivel nacional. No hay nada, la policía que no cuenta con los recursos necesarios, que no hay. Yo siquiera me veo en Colombia, veo que le dan un celular, entiendo que a algunos dirigentes le dicen, le dan un carro. O sea, hay una vigilancia. Acá en el Perú no hay nada. O sea, el dirigente está al acecho de que cualquier día está caminando y simplemente el sicario lo asesina y no pasa nada. Así estamos lamentablemente en el Perú, la realidad es así. Y por una simple razón, o sea, nos damos cuenta hoy en día con todo este grado de corrupción, ¿por qué no caen los delincuentes? Porque pues hay fiscales, hay jueces que simplemente tan corruptos les pagan a la mano y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué estamos pidiendo más? Hemos pedido al Ministerio del Interior la conformación de una comisión multisectorial, donde estamos participando ahora. Pero son reuniones hasta el año 2016 y recién se ha activado, después de un año se ha activado esta comisión. Que esperemos que logremos un trabajo activo entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo. Primero, estamos exigiendo esa revisión, que el Ministerio de Trabajo y el Ministro de Trabajo hasta ahora no se manifiesta para nada, que lo va a analizar, pero no hay respuesta alguna. Y ojalá que haya un entendimiento en la sociedad, porque hoy hablar del sector de la construcción es hablar de violencia, de sicariato, ¿no? Entonces muchas veces se nos confunde al verdadero defensor del derecho humano con el delincuente. ¿Por qué? Porque las noticias no dicen, malamente también la prensa no dice el pseudo sindicato, el delincuente o el extorsionador, sino dice el sindicato de construcción civil, o sea, lo señalan así, entonces nos meten todos a una sola bolsa. Y para la sociedad, lamentablemente, cuando sucede esto, no dice, lo están asesinando, lo están amenazando a un dirigente sindical o a un defensor de derechos humanos, sino dice, se están asesinando entre ellos, entre delincuentes. Entonces,